Mira, más el mundo. Coordinar este foro y por supuesto saludo con afecto a mi amigo Ernesto Cordero, a mi amigo Santiago Creel. Me inspira mucho y me parece absolutamente desafiante esta convocatoria a construir juntos un México próspero. Este México próspero que explica el nacimiento de nuestro partido hace 72 años, porque la libertad termina donde empieza la pobreza, porque la libertad termina donde no se conoce el mundo de las letras o donde no hay inversión en ciencia y tecnología, porque la libertad termina donde se agotan las oportunidades, la inclusión y la posibilidad de construir prosperidad y riqueza, no solamente para unos cuantos, sino para la gran mayoría de los mexicanos. Y porque creo que es esta nuestra oportunidad, y porque creo que es posible y estamos obligados a construir un México para todos, hoy vengo frente a ustedes a plantear mis propuestas para este México de prosperidad. De entrada, parecería que tenemos tres grandes desafíos que resolver: un crecimiento económico, crecer más y de mejor manera, una mejor distribución del ingreso para acercar a los Méxicos distantes y para construir los puentes que permitan que aquellos que están en pobreza tengan por lo menos el acceso a un ingreso mínimo que sería de justicia para todos los mexicanos. Y en tercer lugar, por supuesto, el desafío de la superación de la pobreza que en mi gestión pública he tenido el privilegio de conocer desde el dolor de los ciudadanos, pero también desde su grandeza y su fortaleza. Recientemente, en abril del año 2011, la OCDE dio a conocer un estudio muy relevante. Dentro de los países de la OCDE, México, los mexicanos, a diferencia de lo que muchos piensan, somos quienes más trabajamos dentro de este grupo de países. Los mexicanos trabajamos en promedio 10 horas diarias, y aquí algunas mujeres darán cuenta de que estas 10 horas es una jornada escasa junto a lo que realmente trabajan todos los días de su vida. El problema en nuestro país entonces no es la falta de aplicación y de esfuerzo, el problema es de productividad y de competitividad. Un irlandés trabajando 2 horas al día logra la productividad de uno de nosotros trabajando 10 horas al día. Hoy tenemos activos que no podemos desestimar y que los panistas tenemos que estar orgullosos de haberlos construido en el gobierno del presidente Calderón con responsabilidad y no pensando en la siguiente elección, sino pensando en la siguiente generación. Déjenme mencionar solamente algunas de ellas. La estabilidad económica más importante de la historia moderna. Tenemos una inflación que ha sido menor durante los últimos 30 años, pero frente a esta inflación tenemos el reto de crecer. Y déjenme detenerme un momento. ¿Qué significa crecer más? Tasas de crecimiento que liberen la fuerza, la capacidad y el talento de los mexicanos. ¿Qué significa crecer de mejor manera? Un México que crezca para todos y no solo para unos cuantos. Quiero destacar la responsabilidad con que el presidente ha manejado el endeudamiento del país. Mientras que Grecia tiene una deuda de 170% de su Producto Interno Bruto, la deuda en México no supera el 30% del Producto Interno Bruto. Es cierto que hoy exportamos más, es cierto que somos parte de un mundo globalizado. Yo quiero proponer y lograr como presidente de México el mayor impulso al mercado interno de nuestro país. Acabo de visitar el pasado martes Jalisco. Aquí he conversado con la industria agrícola, he escuchado a aquellos de la industria del agave, he escuchado al sector campesino y todos coinciden que es urgente reactivar el mercado interno
y hacerlo la apuesta de crecimiento y de fortaleza regional más importante. El Tratado de Libre Comercio nos abrió el mundo con Estados Unidos y Canadá, pero hoy ha llegado el momento de abrir el mundo con el resto de América Latina y construir un puente con Asia, que a decir de los expertos, son los dos continentes que más crecerán en el resto del siglo XXI. Es cierto, somos un país de clase media. Miles y millones de mexicanos han podido adquirir productos que hasta antes de los gobiernos de Acción Nacional les resultaba imposible. Pero es urgente fortalecer las clases medias. Y déjenme compartirles una encuesta que hice como secretaria de Desarrollo Social. Cuando le fui a preguntar a los más pobres qué querían, lo que los más pobres querían es el acceso al crédito. Quieren ser parte de una clase media. Hoy tenemos estas clases medias, tenemos cobertura universal de salud, tenemos cobertura universal de educación básica, y algo que a mí, y creo que a todos nos alegra mucho, es que por vez primera, de acuerdo al más reciente censo, hay más niñas que niños en la primaria entre 6 y 14 años de edad, y esto habla de un cambio sustantivo. Frente a esto, tenemos 52 millones de mexicanos viviendo en la pobreza. Permítanme hacer propuestas muy concretas de reactivación del mercado interno. Es urgente hacer de lado privilegios y prebendas. Es urgente que la competencia entre a mercados que hoy son monopólicos y oligopólicos. La Comisión de Competencia, y esto me parece muy importante, estima que el 40% de la canasta que compran los más pobres en el país son productos que no están sujetos a la competencia. Quiere decir que los pobres son los que consumen más caro. Si abrimos estos privilegios, si quitamos estas prebendas, si la competencia se vuelve no un anhelo, sino una realidad en los mercados mexicanos, déjenme darles dos consecuencias importantes. Primero, el crecimiento de la economía podría ser mayor hasta el 5% en un México sin privilegios y prebendas. Pero lo más importante, los pobres podrían comprar a mejores precios y no como hoy lo hacen con los precios más caros. Esto permitiría bajar en 5 millones la pobreza para los mexicanos. 5 millones que podrían ser parte de una clase media y ya no del contingente de la pobreza. Mi segunda propuesta es llevar en vigor, aplicar la ley de competencia que como legisladora impulsamos y aprobamos en el Congreso. Ahora déjenme hablar de la vivienda. La vivienda es la apuesta más importante de derechos de propiedad. La vivienda es la apuesta más importante de certeza para millones de familias. Cuando yo preguntaba en la Ceresol a muchas mujeres que entregaban las escrituras, ¿qué prefieren? ¿La escritura de una casa o un mal marido? Todas ellas contestaban que la escritura de una casa. Y por supuesto que no es incompatible tener ambas cosas bien. Pero la vivienda, que hay que reconocer a los gobiernos del PAN, el mayor programa de vivienda, hoy también tiene retos y los quiero compartir. Por un lado, hay que fortalecer el financiamiento a la edificación en vivienda. En segundo lugar, hay que mejorar la cadena de mecanismos desde los desarrolladores de vivienda hasta el crédito individual. En tercer lugar, y lo quiero reconocer, los bancos han tardado en ocupar espacio dejado por las OFORES. Es momento que la banca actúe con mayor profundidad y presencia. Y en cuarto lugar, faltan créditos para desarrollar toda la cadena de vivienda, que sin duda tiene un alto contenido nacional y una extraordinaria generación de empleo. Voy a decir algo más de la vivienda. La vivienda debe ser también una apuesta para la agenda de seguridad social. Mi siguiente propuesta es reactivar la infraestructura. Para eso necesitamos articular mejor la interacción entre el Fondo Nacional de Infraestructura Panobras, y hago un llamado respetuoso al Congreso a aprobar la ley de asociaciones público-privadas, que resulta sin duda fundamental.
Felicito a mi bancada, que ha sido incansable gestora para darle a México la ley de asociaciones público-privadas. La siguiente propuesta se llama Quitémosle el freno a la banca de desarrollo. Es momento de desregular y de hacer más fácil el acceso a la banca de desarrollo. Me parece que aquí es donde tenemos una gran apuesta de crecimiento interno. Así como los más pobres piden acceso a crédito, miles y miles de pequeños y medianos empresarios encuentran en la dificultad de acceder al crédito el principal obstáculo de crecimiento. Quiero proponer con responsabilidad que demos un mayor margen a la FINSA para que pueda ampliar su cobertura de financiamiento también a las microempresas. Para tener más créditos necesitamos más seguridad jurídica. Necesitamos, por un lado, que los bancos presten más y a tasas más bajas, pero también necesitamos que quienes piden crédito cumplan sus contratos, es decir, la seguridad jurídica y judicial para que estos contratos se cumplan, y este es un esquema de ganar, ganar. Por cierto, es muy sabido que las mejores pagadoras suelen ser las mujeres, y creo que aquí también debiese abrirse líneas de financiamiento que incentiven esta participación. Mi siguiente propuesta, muy clara: debemos cambiar el mandato de Bansefi para que Bansefi pueda ayudar a bajar los costos de transacción y ampliar el acceso particularmente a los más pobres, y para eso puede usar la tecnología. Solo les quiero compartir mi experiencia en oportunidades. Decidimos abrir cuentas bancarias en mi gestión en Ascensor a 1,5 millones de mujeres en oportunidades, a las más pobres. Parte de esas cuentas en Bansefi, parte de esas cuentas en la banca comercial. Aprendimos muchas lecciones. La gran mayoría de las mujeres de oportunidades no solamente no extraían todo el dinero de esas cuentas, sino que las convirtieron también en cuentas de ahorro. Ha llegado el momento de bancarizar a millones de mexicanos en el país. Ahora permítanme hacer propuestas muy concretas en materia de gasto público. Es necesario pasar a proyectos multianuales con una visión de mediano y largo plazo, sobre todo en la construcción de carreteras, en la construcción de infraestructura, para que el beneficio de menores costos sea a ustedes, los ciudadanos. Ha llegado el momento también de una mayor responsabilidad en cómo se gastan los impuestos de los mexicanos. Hay que lograr un balance entre vigilar y responsabilidad, pero también la oportunidad de gasto público. Yo oigo alcaldes quejarse de que hay ciertos meses del año donde no hay o hay parálisis de gasto público, y creo que esta estacionalidad tiene que romperse logrando este balance positivo. En el año 2012, y esto es muy importante, casi el 30% de todas las transferencias federales del presupuesto se vinieron acá, a los estados y a los municipios. Creo que ha llegado el momento de que los municipios fortalezcan su capacidad recaudadora. Recaudan el 0.2% del PIB en impuesto predial, cuando España recauda el 3.3% o Colombia el 1.3%. Pero déjenme detenerme en este punto porque le quiero dar un mayor énfasis. Es la hora de transparentar las cuentas públicas en los estados. Es la hora de que usen sus facultades tributarias, pero que rindan cuentas. No solamente se trata de más dinero, se trata de que transparenten lo que gastan con los impuestos de los mexicanos. Es necesario para ello, después de haber pasado por la Secretaría de Educación Pública, reformar el manejo de los recursos de la educación básica en el país. Muchos estados tienen el problema y la presión de las cuentas de la educación básica. Yo estoy dispuesto a actualizar fórmulas y mecanismos de distribución, pero siempre y cuando las cuentas de la educación se transparenten, se pongan en orden y que el gasto educativo no tenga propósitos electorales. Y deuda pública en los estados solo si hay cuentas públicas transparentes
y solo si hay compromisos de reordenar las finanzas públicas. No más deudas con documentos falsificados, no más deudas empeñando el futuro. Si me permiten, quiero hacer uso de mi tiempo para dar una propuesta muy concreta en materia fiscal, en materia del campo, en materia de investigación. Felicito nuevamente este esfuerzo, porque la prosperidad va más allá del crecimiento económico, porque la prosperidad tiene que ver fundamentalmente con la justicia, pero sobre todo con la inclusión. Si no queremos indignados, no podemos tener excluidos. Muchas gracias.